Bueno, me gustaría empezar con una pequeña imagen. Obviamente no es tan cándida, no es tan espontánea como podría parecer. En realidad esa es mi mano sosteniendo un antiguo teléfono y la foto que está ahí sostenida por la mano de mi tía abuela es ella siendo un bebé sostenida por su madrina, ¿no? Es una foto de 1929 y ella está sosteniendo esa foto. Esta foto la quise usar, bueno, ya toda la composición para la portada de la tesis del doctorado, porque quería, digamos, hacer palpable ese tránsito, ¿no? Entre una forma de hacernos de fotografías, de ligarnos con ellas, de vivir con ellas, ¿no? De volver a ellas cada que fuera necesario, a un momento en el que se vuelve una práctica constante, casi reflexiva, ¿no? Clic y, bueno, lo que sea. Ya no solo son los momentos memorables o que se consideraban, digamos, ritualmente memorables, sino toda una serie de situaciones a lo mejor intrascendentes, ¿no? De, oye, ¿de cuáles chiles quieres? Pues toma una foto y mándamela, ok. Sí, porque finalmente se resuelven situaciones cotidianas prácticas, lo cual obligaba, digamos, a establecer diferencias entre cuáles son ahora los usos y las duraciones, ¿no? Los horizontes de preservación de los registros, porque hay todo un debate acerca de cómo nombrarlos, ¿no? Sigue siendo fotografía, es otra cosa que fotografía, es postfotografía, ¿cómo se le llama a esos objetos con los que cotidianamente estamos conviviendo, ¿no? Para, digamos, abonar a la confusión, intenté trabajar el concepto de registro audiovisual digital y le añadí la cuestión de cotidiano, ¿no? Para mí la cuestión de lo cotidiano no se refiere estrictamente a la periodicidad, que sea diario, cada momento, sino a la naturalización, a esa casi automatización del gesto, ¿no? Se vuelve más un gesto, parte de la rutina, se vuelve algo aparentemente necesario. Entonces, bueno, Susan Sontag, que en su trabajo sobre la fotografía cuestiona muchas asunciones que, bueno, ella escribió ese texto en los años 70, acerca, en esa época la fotografía analógica estaba en auge. Estamos hablando de que es el momento en el que se popularizan todas estas cámaras de bolsillo para turistas y que hay un incremento en la venta de todos los productos de Kodak, ¿no? Entonces ella cuestiona, por ejemplo, el vínculo entre turismo, consumo voraz, fotografía y esa avidez por registrarlo todo, ¿no? Ella hablaba, bueno, es que se quiere tener todo en una especie de catálogo universal. Por supuesto que ella no le tocaba los smartphones, ¿no? Pero ella ya sentía, ¿no? esa pulsión fotográfica de estarlo registrando todo, y al mismo tiempo en ese texto advierte sobre las posibilidades de una tiranía de la relevancia, ¿no? de lo interesante, la tiranía de lo interesante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ante la avalancha de imágenes que saturan el mundo, en esa época todavía no hablábamos en términos digitales ni de toda esta sobreproducción, pero ya se hablaba de la prensa, de la producción cinematográfica. Ante ese caudal de imágenes que configuraban el mundo, especialmente el mundo capitalista occidental, digamos, hay una pugna por lo visible, ¿no? Por darse a notar, por esa notabilidad. Y bueno, en esta época, más tarde lo vamos a ver, sí hay también una competencia en una economía de la atención, ¿no? Pero bueno, llevada ya en términos individuales, no de agencias publicitarias necesariamente, aunque también. Entonces, bueno, digamos, a lo mejor yo me inscribo en esta perspectiva que para muchos es un tanto apocalíptica. Hay otros que son más optimistas, esto de la cuestión de la producción por parte del usuario, la apropiación de las herramientas, todo eso está muy bien, pero siempre y cuando exista un posicionamiento individual, personal, crítico ante nuestra práctica cotidiana, ¿no? Que bueno, ella denunciaba que no, mientras más se producía, más esta avidez y esta normalización. ¿Qué más? Bueno, yo les planteo a ustedes la pregunta, no sé si contestarla ahora, pero sí para que se la lleven y piensen. ¿Tienen idea desde que empezaron a usar dispositivos digitales cuántos registros llevan? Digo, todos podemos tener a lo mejor una idea en abstracto de, pues tengo 3 memorias y un disco duro lleno de imágenes y videos de las fiestas familiares y de mis vacaciones y tal, pero ya es difícil
que podamos manejar en términos unitarios todas esas fotografías y videos. Súmenle esto todas las otras que colectamos para formar un repertorio, ¿no? Que digamos en nuestras redes sociales o incluso guardadas, ¿no? Ay, me gustó este meme, me gustó esta frase inspiracional, me gustó esta imagen, etcétera, y se van coleccionando, y a ello le sumamos nuevos formatos en uso como el GIF, por ejemplo, en donde, bueno, es una imagen que está en movimiento y, digamos, es un paquete significante, a lo mejor más complejo que la sola fotografía, pero bueno, en algún momento veremos que las imágenes por sí mismas no hablan, sino no dicen nada. Se les puede hacer decir lo que uno quiera porque finalmente, no es que su significado esté profundo y que haya que desentrañarlo, sino que yace en la superficie y depende del contexto y del momento. Ahí es donde se vincula con la cuestión de la memoria, porque la memoria no tiene que ver tanto con el pasado, sino con el presente. Los recuerdos, finalmente, ese acto mnemónico se da en el presente, ¿no? Ocurre en el presente y en contexto. Si algún elemento, por ejemplo la lluvia, me recuerda una situación que ocurrió hace 5 años muy particular, pues digamos, no está uno reconstruyendo plenamente el momento y el acontecimiento, sino que está pasado por el filtro de la situación actual que detona ese recuerdo. Entonces, por eso, bueno, las fotografías, entre otras tecnologías de la memoria o objetos mnemónicos, tienen esa virtud, ¿no? De reactivarse y transformar, digamos, su significación. Piensen ustedes, por ejemplo, en los lugares donde se comercializan fotografías antiguas, están completamente desvinculadas del núcleo que les dio origen, ¿no? Esas fotografías así de estudio, de camp de visita, de esas que eran formatos antiguos, pues hay coleccionistas que gustan de buscarlas, de encontrarlas y de coleccionarlas, pero bueno, ya es otro plano como de disfrute, ¿no? Ya no es, digamos, un disfrute ligado a que hayan vivido esa situación o que siquiera conozcan a esas personas. Por ahí había investigaciones que decían que era una moda entre ciertos bazares o mercados de pulgas, sobre todo en París, ir a comprar parientes. O sea que había gente que decía, bueno, yo no tengo un acervo fotográfico familiar muy extenso, muy antiguo, incluso me de linaje, pero es interesante ir a ver y escoger tus parientes, ¿no? Y a lo mejor ficcionar una historia, ¿no? Decir, pues este es mi bisabuelo tal, y no sé, inventar algo, ¿no? Entonces, ahí también nos obliga a pensar qué tanto lo que a veces se asume como la fotografía es una evidencia, bueno, sí, pero ¿de qué? ¿No? O en qué plano se convierte en una evidencia de hubo una persona, como dice Roland Barthes, frente al objetivo. En lo digital y en lo analógico se dio la situación, pero esa situación está sujeta a las diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay 3 estadios que tendríamos que pensar respecto a la imagen fotográfica en particular, que marcan no solo la cuestión técnica, ¿no? O sea, cómo se produce la fotografía o se produjo, sino cómo tiene que ver con una serie de condiciones del entorno, del contexto sociocultural, político, económico. Bueno, antes de esto pensemos, la fotografía, a pesar de que en 1839 empieza, es lanzada, es presentada, digamos, el Parlamento francés consigue la patente y la libera, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesaba que se dieran los mayores avances en las técnicas para abaratar costos, porque originalmente, bueno, pensamos que una placa metálica con polvo de oro, pues no era como asequible para la población, pero de inmediato, aparte que era una pieza única, ¿no? Por eso también es muy interesante ver las primeras fotografías casi como objetos de lujo, casi como joyas, ¿no? Por eso los estuches de ese tipo de daguerrotipos, pues son así preciosos, ¿no? Y eran atesorados como tal. Más tarde, las clases acomodadas empezaron a tener el hobby de ver fotografías porque poco a poco empezaban a registrarse una variedad de temas mayores, ¿no? Como paisajes, otras culturas, ¿no? Pero, digamos, eran parte de un consumo limitado a cierta élite. Cuando se inventa ya el talgotipo y, digamos, se puede imprimir sobre papel, pues abarata los costos exponencialmente y entonces empieza toda esta cultura de la colección. Luego, cuando se pueden hacer muchas tomas en una sola placa con esto del formato de Casio,
pues no solo la gente empezó a consumir las imágenes del mundo, sino a ponerse frente al objetivo. Pero, digamos, la cantidad de fotografías que una persona se hacía a lo largo de su vida era limitada, ¿no? O sea, uno tenía una foto de cuando se casó, otro de cuando se fue y regresó de la guerra, y otra, a lo mejor, pues, hubo fotografía funeraria cuando finalmente ya partía, ¿no?, del mundo. Entonces, el acervo, finalmente, el archivo personal o familiar, era bastante limitado, era muy manejable. Yo creo que a la generación de nuestros padres y abuelos les tocó tener cajas, y eran cajas o álbumes, y digamos era más fácil de sistematizar y de sobre todo volver a la fotografía, ¿no? Bueno, esa es como la etapa germinal. A partir de los 1850 se da toda esta masificación, esta industria fotográfica, de la cual desde Baudelaire a más tarde Benjamin se lamentan, ¿no? O sea, de tener estas fotografías únicas a tener unas fotografías cada vez más acartonadas, cada vez más parejas, ¿no? Porque pues sacrificaban calidad por cantidad. Entonces, no sería sino hasta la década de los 90 del siglo XIX que el naciente emporio de Kodak encuentra que, por lo menos para las clases medias que pueden viajar, la fotografía es como un pasatiempo que va a pegar. Entonces empieza a comercializar esa cajita, bueno, la Brownie, y digamos que su negocio no estaba en la fotografía como tal, en el equipo, que se reduce a proporciones muy manejables, muy portables, que para nosotros ahorita serían como peor que ese cañón, pero bueno, ya era portátil. Entonces Kodak empieza a decir, bueno, su eslogan desde esa época es tú oprimes el botón, nosotros hacemos el resto. Pero en esa época todavía eran placas, ¿no?, de metal, de cristal. Entonces pues se hacían las exposiciones, se mandaban a la fábrica y les llegaban, ¿no? ¿Qué año, perdón? Fines del siglo XIX, 1890, en el cambio del siglo. Entonces empiezan a, digamos, estamos hablando de que no era un producto masivo, de consumo masivo, sino cierta clase, ¿no?, que también podía darse el lujo de esa experimentación lúdica, estética, ¿no?, recreativa. Pero, digamos, las clases populares, pues no, más bien la fotografía seguía teniendo ese como algo ritual, ¿no? O sea, de solemnizar ocasiones especiales. Yo no sé si ustedes hayan visto de sus familiares, de sus ancestros, fotografías de primeras comuniones y así, ¿no? El gesto siempre es como muy serio. Y también tenemos que ver culturalmente, ¿no?, cuál ha sido la cuestión de la relación del cuerpo y la fotografía, porque se ha pasado de una cuestión de la solemnidad así completamente adusta a, el dog face en esta época, ¿no?, o las cosas coreanas o asiáticas, o todo esto, o sea, que tiene que ver cómo se plantea el mismo sujeto ante la cámara, ¿no?, o la convención social de la sonrisa, ¿no?, que finalmente es muy occidental, es muy contemporánea, porque, bueno, en otros lugares no todo el mundo tiene claro que tiene que reaccionar con una sonrisa como tal, pero bueno, los medios de comunicación globales han estandarizado un poco la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco avanzando en el tiempo. Tendríamos que esperar, por ejemplo, a la posguerra para que se desarrolle, digamos, ya esta industria fotográfica como tal, que posiciona al usuario promedio, ¿no? Esta una abstracción como tal, porque no existe el usuario promedio, que era el consumidor ideal, porque finalmente seguía teniendo esta cuestión de yo oprimo el botón y no me preocupo. No tenía por qué tener competencias técnicas para el revelado, para incluso la toma de las fotografías, por eso las cámaras son súper manejables, ¿no? Así estaba pensada la industria y empieza a crecer. Pero también hay otras condiciones en el entorno, la cuestión del estado de bienestar, por lo menos en Estados Unidos, la cuestión de las vacaciones programadas, la cuestión de toda una serie de industrias e instituciones que van a favorecer incluso la concepción, por ejemplo, doméstica y ritual de la fotografía de cumpleaños, de la fotografía de vacaciones, de la fotografía, digamos, escolar, y poco a poco, conforme bajaron los costos, también empieza a haber una apropiación más individual de la práctica. Digamos, estamos hablando un poco que las reflexiones todavía toman en cuenta el contexto anglosajón. En el contexto mexicano, latinoamericano, habría que tomar precauciones, porque sí solo en ciertas clases que el acceso se da. Entonces, después de esto tenemos, bueno, los años 60, los 70, que son clave, como les decía, cuando se da este boom, digamos, de la industria, el repunte mayor, y luego, bueno, conforme va avanzando el fin del siglo y luego el cambio del siglo, tenemos que, bueno, se dispara la producción de
de foto digital. La fotografía digital hubo muchos prototipos de cámaras y luego de cámaras integradas en celulares, pero digamos estamos hablando de un periodo de transición entre fines de los 80s, algunas cosas en los 90s y bueno, los 2000 ya que empiezan a ver cómo se comercializaban ciertos modelos, especialmente Sony y Nokia, que ya los incluían, pero estamos hablando de que todavía era foto digital no conectada, todavía no era foto en red. Entonces, pues la táctica era tomar la foto, la descargas en tu computadora, puede que la guardes, puede que la imprimas, puede que hagas con ella otras cosas. No necesariamente estaba la idea de la publicación. ¿Qué sucede? Bueno, incluso, esa es la secuencia lógica de Cultura Kodak. Hay un autor que se llama Richard Chalfen, él escribe en los 80s y bueno, él hablaba sobre cultura Kodak no solo ligado a la técnica, sino todas estas condiciones de posibilidad, el lenguaje fotográfico cotidiano como un código de comunicación. Hay otro autor que se llama Edgar Gómez Cruz, que su trabajo es reciente, en 2012 me parece, él plantea cultura flick. Digamos, todavía existe flick, pero ya, digamos, va viendo ciertos deslizamientos. Flick estaba pensado más en aficionados a la fotografía. Entonces, con la mayor disponibilidad no de esto, sino de las cámaras digitales, empieza a haber una mayor cantidad de clubs, de grupos, de gente que gusta de tomar fotografías. Digamos, él empieza a hablar de la imagen en red, de cómo se va publicando, pero sigue teniendo un enfoque como de hobby, de práctica diferenciada. Y digamos, lo que a mí me gusta, me interesa destacar es cómo cambia la práctica en el sentido de la naturalización, la incorporación del dispositivo en el sentido amplio de la palabra incorporar, es decir, anexar al cuerpo. ¿Quién de ustedes se olvida del celular en la casa y no siente una especie como de malestar o de angustia? No, mejor me regreso por él porque lo puedo necesitar, porque me van a hablar, porque lo que sea, ¿no? Entonces ya hay una sensación de, es parte de mí, aunque lo tengo que tener cerca. También eso lo tendremos que interrogar, ¿no? Hay gente que hace el experimento y dice, voy a estar una semana sin celular, y medio mundo lo extraña, cree que desapareció, pero por eso es bueno que avisen si lo van a sacar. Y entonces, esta última etapa, que todavía no podría definir como tal, como ya está acotada, sino que está en transición, me gusta ligarla con otra serie de planteamientos relativos a la cultura. Hay autores como Miller y Matviyenko que hablan de una especie de imaginario sobre la, en este sentido, de la practicidad, de la automatización de todo, del delegamiento. Pero a mí me gusta pensarlo con cierta cautela porque normalmente se celebra todo esto, no es que se desarrolle una app para esto, una app para el otro, pero en el caso concreto de la fotografía tendríamos que pensar desde la cuestión de los filtros. ¿Por qué es necesario o aceptable o deseable filtrar una fotografía, ¿no? Pienso en situaciones muy peculiares como que noticias, notas periodísticas que indican que en el sudeste asiático o en Corea hay gente que está pagando cirugía plástica para parecerse a su foto embellecida, porque hay celulares que tienen modo belleza, ¿no? Que es simplemente como matizar el tono de piel, afinar las facciones, agrandar los ojos, pero es un software que hace eso automáticamente y hay una especie de adicción y dependencia, ¿no? Incluso hay memes que dicen, ay, qué bonito tu filtro, lástima que no te lo puedes poner para salir a la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve algo? Digamos, hay gente que construye su perfil en red que nunca se va a encontrar con las personas que tiene de contactos y puede ficcionar, ¿no? O sea, esa imagen que no coincide, digamos, con su corporalidad, es su presencia en red, no se puede desligar de eso y hay gente que forza la coincidencia entre una imagen ficcional y una imagen corporal, ¿no? Ya es la intervención de la carga del bisturí para coincidir, ¿no? Forzar la coincidencia. O esto, ¿no? ¿Qué otra cosa? El filtrado, no solo de embellecer, sino la selectividad, ¿no? O sea, porque pensemos en plataformas como Instagram que presentan una visión de la realidad y de la cotidianidad muy parcial, ¿no? Porque son los momentos de ocio, los momentos de disfrute, los momentos de claridad, de lucidez, de convivencia, pero no muestran esa otra parte del día a día, ¿no? Pero esa particularidad de la plataforma de un código no dicho, de qué es posteable, ¿no? Y además bajo qué condiciones
y cómo se matiza con ciertos hashtags, con ciertas etiquetas para lograr el mayor impacto. Y entonces, bueno, tenemos otra serie de estudios que indican que mucha gente que es usuaria de esas plataformas permanentemente está insatisfecha con su realidad no fotográfica, ¿no? Entonces siempre está buscando lo fotogénico de su día a día, ¿no? Entonces, o la cuestión de la rutina del selfie del día, o esta cuestión, ¿no?, de una permanente introyección de la mirada del otro a satisfacer, ¿no? O sea, ya, digamos, introyectada como un estándar de apariencia, de belleza, de todo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones estarían contenidas en estos como 3 saltos culturales que no es que se sucedan unos a otros, sino que pueden estar traslapados, ¿no? Porque en una misma sociedad coexisten diferentes momentos y velocidades y ritmos de la misma gente. Digamos, tenemos, no sé, en su caso, parientes que están entrándole a la foto, o sea, no sé, a nuestras tías abuelas con teléfono con cámara o algo que lo están descubriendo, ¿no? Entonces, que le dan un uso o sea, con todo el esquema de la cultura Kodak, pero ya con las herramientas actuales, ¿no? De eso de que también se presta para desfases, ¿no? Pensemos en cuántas abuelas tristes hay porque se les extravió el celular con todos los primeros 2 años de la vida del nieto y no habían hecho un respaldo, ¿no? Entonces, ahí también está la cuestión de la dimensión de la pérdida, ¿no? Afectivamente, cómo se inviste. Por ejemplo, no es lo mismo decir tengo 3 fotografías de mis ancestros que tengo 3.500 de mis ancestros y pues si se me pierden 2 pues no pasa nada, ¿no? O también otros nuevos dilemas como ¿cuáles son los criterios para borrar una fotografía, ¿no? Porque también es problemático, hay gente que dice, bueno, borro las que no me gustan, o borro las que no me gustan cómo salí, o pues no importa, pero la guardo por si acaso, oye, pero es 2 milímetros diferente de la otra, no importa, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a la cuestión de la acumulación, lo que decíamos, como imponderable, ¿no? De una cantidad atroz de fotografías con las que no necesariamente estamos en contacto cotidiano, sabemos que están ahí, igual nos tranquiliza saber que están ahí, pero puede ser que no las vuelva a ver uno en meses o en años. A menos que las tengan en Facebook y Facebook se las recuerde las fotos el día a día, ¿no? Entonces, o las situaciones, ¿no? Ok, a lo que me refería también esto con que nos desborda la cantidad de fotos es, no hay en este momento todavía una cultura de la selectividad, de la curación, ¿no?, en el sentido museístico del propio archivo. Hay, o sea, uno va lidiando con lo que viene y lo va guardando o lo va perdiendo o como sea, pero pasa, desborda. Es, digamos, una acumulación desordenada que no atiende a, digamos, a criterios precisos, que es lo que nos competiría como sujetos desarrollar. ¿Cuáles son mis criterios para conservar una foto, no? Y bueno, esto de la gradual automatización es lo que les decía de la sincronización entre plataformas. De repente ya si tú publicas algo en Instagram lo puedes linkear con lo que está en Facebook o en Twitter o lo que sea, pero el hecho de que algo sea posible no significa que sea necesario o deseable, ¿no? Eso es también lo que tendrá que preguntarse uno. Y esto de la cuestión de la dependencia, si bien cuando Kodak se empieza a alzar como emporio, conservaba el revelado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les tocó ir a revelar fotos a alguna farmacia? Muy bien. Sí, porque finalmente uno llevaba el rollo y tenías como cierta expectación, ¿no? Había un periodo entre la toma, a lo mejor, no sé, en mi caso eran súper postergadores mis padres, mi papá, sobre todo. Entonces había rollos que tenían 3 años, entonces tenías que esperar 3 años para cuando se juntaran varios rollos para llevar a revelarlos. Y ya decías, era como toda una serendipia, ¿no? Así de, ¡ay, esta foto! O sea, ni siquiera me acordaba de que en este rollo estaba esta foto y tal. Entonces eran las que se revelaban, o los dedos, o los ojos rojos. Sí, y era todo esto, ¿no? O sea, era generalmente la ceremonia de la apertura del sobre, pues casi siempre era en colectivo, ¿no? Así todo de, ¡ay, la risa! Y mira cómo saliste y tal. Había una cuestión incluso de la narrativa, ¿no? Se reconstruía no solo el objeto visual, sino la situación mediante la narración. Y ahora no es que no suceda, sino que está disgregado, ¿no? Entonces, para que eso suceda, la cuestión del posteo, pero igual puede ser que alguien le da corazón, manita, risa, lo que sea, una reacción, o quizás tenemos contactos que a lo mejor escriben ahí algo, pero también es cada vez menos frecuente que alguien
escriba una reacción como tal, sino que se vuelve todo más toyotista, ni siquiera toyotista de publicación like, publicación corazón, publicación no sé qué, y es esta idea del escroleo, ¿no? Como no quiero quedarme fuera de la participación de un tejido social, colectivo, afectivo, pero no tengo tiempo para más que ponerle un corazón, ¿no? Entonces también eso, como se multiplican los registros, pero se disminuye, digamos, la fruición de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, estas son estadísticas globales que están ahí fluyendo en la red. Esto es lo hace Domo, que anualmente saca estadísticas sobre diferentes servicios. Y bueno, aquí, no sé, ok, en la parte inferior derecha está lo que corresponde a Instagram por día, por segundo, que dice que son 49.380 fotos, por lo menos en 2017, por segundo en esa red social. Entonces, no es, bueno, está hablando de millones de usuarios que están compartiendo eso infinidad de veces, ¿no? Aquí habla sobre textos enviados por otras plataformas. Tumblr, por ejemplo, que no es solo fotografía, sino que tiene estos, como les decía, los GIF o imágenes que pueden estar basadas en fotografías, pero que incorporan un texto, entonces ya es como un mensaje textual. Y bueno, búsquedas en Google por segundo son 3 millones, o sea, casi 4 millones, posteos en Tinder. O sea, es impresionante el tráfico de información que hay cotidianamente y del cual, bueno, no somos tan conscientes porque finalmente lo traemos a nuestra experiencia individual y cotidiana, entonces no nos parece tanto, ¿no? Pero bueno, yo les planteo igual también la pregunta, si no lo posteaste, ¿sucedió? Bueno, parece ser que hay gente a la que sí le mueve esta idea o esta creencia, en el sentido de cierta acumulación de experiencia, ¿no? O sea, de yo fui a un concierto no sé dónde, foto, conocí a no sé quién, o saludé a no sé quién, foto, me estoy tomando un frappuccino latte deslactosado con no sé qué, no sé dónde, foto, ¿no? Porque finalmente en esta época se construye una identidad paralela, bueno, no sé si es paralela, yo diría que es integrada en línea, que termina siendo una especie de currículum ampliado o ficha de identidad civil ampliada, en el sentido de que todos los perfiles de usuario que tenemos se pueden cruzar, ¿no? Digamos, ahora sabiendo que no hay tantas compañías y que Instagram le pertenece a Facebook y que hay una tendencia monopólica muy clara, bueno, al final, digamos, las grandes corporaciones tienen un perfil mucho más exacto de quiénes somos nosotros que si fuéramos un psicoanalista o quien sea, ¿no? Como sus padres incluso, porque saben los secretos oscuros de las búsquedas en Google, ¿no? Entonces, tienen todo ahí. Y bueno, ¿eso para qué sirve? Pues al usuario, para nada, ¿no? Porque finalmente no tiene acceso a esos datos, a esa huella digital que va dejando. Ni sus fotos, o sea, sus fotos en última instancia le pertenecen a Facebook, no le pertenecen al usuario. El usuario usa esa plataforma para sentir que tiene fotos accesibles, pero bueno, ya no le pertenecen. Y la información que genera con cada clic o con cada me gusta o con cada interacción con sus propios contactos en realidad es una mina de oro para el marketing, ¿no? Entonces las empresas usan esto ¿para qué? Pues para diseñar estrategias más sutiles, más agresivas, más imperceptibles, que apelan a la cuestión emotiva, ¿no? Si ustedes, no sé si les ha pasado que ustedes buscan, no sé, Thundercats, porque años 90, porque sí, ¿no? De repente empiezan a sugerirles un montón de cosas relacionadas con eso, pensando en, bueno, a ver, alguna cosa de estas ha de pegar y va a dar un clic. Y bueno, así funciona esto, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues no solamente está esta parte de la presencia digital, sino la cuestión de qué sucede con la vivencia del tiempo, ¿no? Entonces yo trato de pensar esto en cuestión del presente como presencia, que quiere decir, bueno, ser partícipe de un evento, de un acontecimiento, acumular capital simbólico porque estuve ahí, porque si no lo posteo, porque si no hay evidencia, pues no me van a creer que me saludó, que le dije no sé qué. Y bueno, es la cuestión de la necesidad de demostración y de congruencia de alimentación de ese currículum digital, ¿no? Un currículum informal digital. El presente como obsequio o como objeto intercambiable también es ese, ¿no? O sea,
la moneda de cambio de las interacciones actuales puede ser esa, ¿no? ¿Qué tanto posteas y qué tanto te retroalimentan tus contactos? Como, bueno, no solo la cuestión de la popularidad, qué tan visible eres en Facebook, sino qué tanto, digamos, influyes o gustan tus publicaciones a determinado público que son tus amigos. En este sentido, todos están performando una identidad, ¿no? Más o menos coherente, porque ya sabes quién es super troll, ya sabes quién es super romántico, ya sabes quién es super político, ya sabes. Tiene cada quien, sin que nadie se lo pida ni lo force, tiene que performar una identidad con la que se supone es coherente su individualidad, aunque bueno, como hay muchas posturas, incluso el psicoanálisis, bueno, pues es también una construcción y lejos estamos de ser una esencia inmutable, ¿no? O sea, esa cuestión de la identidad cotidiana, pues es performática, ¿no? Todos los días la llevas a la práctica, con todo este stock tanto de imágenes que ayudan a respaldar ese performance o a construir esa narrativa, ¿no? De quién he sido y más o menos coherente con quién estoy siendo. Y la cuestión del presente como temporalidad dilatada. ¿Qué pasa con, por ejemplo, suponiendo esa conferencia, entonces, que alguien sube una foto a Facebook y luego alguien comenta y luego alguien pregunta, digamos, se reactiva por lo menos el registro del acontecimiento, ¿no? Incluso puede ser esto lo que les decía de Facebook, de que un año después les recuerda que sucedió algo. ¿Por qué? Porque en el mismo devenir, en la misma rutina que sucede una imagen tras otra, pues el horizonte de preservación que ya se ha cortado o que se agota hace que las cosas queden sepultadas, ¿no? Ustedes van scrolleando sobre la pantalla de su teléfono, en donde tampoco hay una jerarquía de la relevancia, ¿no? Les aparece igual una receta de micheladas que igual la noticia más atroz del momento, que igual un post de su tía, bueno, pero todo, no, o sea, no hay una jerarquía preestablecida, sino que depende de una economía de la atención, cuántos segundos dedicas a ver lo que está pasando en tu pantalla o le das clic para ir a ese otro enlace, ¿no? Pero bueno, esto también nos tiene que llevar a pensar que Facebook no es Internet, aunque según las estadísticas, una buena parte de las personas que recién se están incorporando a la vida digital no tienen otra forma de acceso, ¿no?, al Internet, por lo tanto asocian que todas las búsquedas y eso, no buscan en Google. De hecho, me pasó algo muy curioso empecé a dar clases en UACM, en la Autónoma de la Ciudad de México, y el grupo que me tocó pues son súper chiquitos, entonces yo decía, pues es que busquen tal y busquen cosas. Pues es que no está, pues ¿en dónde buscan? Pues en Facebook, no, o sea, sálganse del Facebook, ¿no? Y esto, ¿no? Que bueno, uno podría pensar, bueno, ellos no están limitados, el acceso a la red pues está básicamente abierto, pero también tenemos que pensar que apenas este año, 2017, cerca de la mitad de la población va a tener un acceso total o parcial a la red, ¿no? Y la otra mitad del mundo sigue sin tener acceso o sigue, ya sea por decisión propia o porque las condiciones de conectividad en su entorno no lo favorecen. Entonces, tenemos que poner en perspectiva cómo cosas que damos por hecho, que naturalizamos, obedecen a una perspectiva hegemónica de explicación de la realidad, ¿no? Así es, así se hace. Ustedes solamente escuchen la publicidad, no sé, de las compañías telefónicas, ¿no? Porque el momento es ahora, porque tal, y todo lo ligan con la cuestión de la diversión, de compartir el momento. Pero bueno, entonces, la cuestión, esto de la temporalidad, volvemos a pensar en ello en cuestión de qué es lo actual, qué es lo relevante, quién establece la agenda. De repente, no sé si les ha pasado que hay una nota y de repente la ven posteada por todos sus contactos, pero eso al mismo tiempo contribuye, por la forma en la que está diseñado el algoritmo, a invisibilizar otras cosas que a lo mejor también serían relevantes, pero que ya no nos aparecen, ¿no? Entonces generamos esta burbuja de, digamos, autosatisfacción y un tanto autoencomiástica y tal, en donde quedan fuera cosas que no corresponden con nuestro algoritmo, no resuenan, no le resuenan a la plataforma como que nos deberían de importar. Y es ahí también otro punto en donde la agencia individual debiera, digamos, tratar de salir de ahí, buscar otras cosas, ¿no? Indagar qué está sucediendo en otros lugares. Por supuesto que existen otras plataformas que intentan ser una alternativa, pero bueno,
la potencia de Facebook y de la misma presión social impide que se usen estas otras alternativas de manera regular, ¿no? Igual pasa con los servicios de mensajería, ¿no? O sea, tanto tiempo se ha usado el WhatsApp que otros como el Telegram o otros servicios, pues son usados, o sea, por una parte pequeña de la población o para cosas muy precisas, pero hegemónicamente sigue dominando WhatsApp, que sí que es parte de Facebook también, ¿no? Que además ya integró estados y que ya está uno también como momento allí viendo las fotos que ponen es en la barra lateral. Sí, entonces, eso de, por ejemplo, el estado, ¿por qué me interesa a mí proyectar un estado en el que me encuentro para que otro lo vea y le dé like, ¿no? Son cosas que uno normalmente no se pregunta, que las generaciones jóvenes pues lo dan por hecho, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, pensemos que alguien que tiene 13 años pues no conoce el mundo sin internet, al menos en este contexto, ¿no? En otros lugares pues obviamente sí conocen el mundo sin internet hoy. Y bueno, tenemos, acá es algo meramente ilustrativo de cómo ahora se compacta en un solo dispositivo, tanto un lector de libros, una cámara de video, una fotográfica, un reloj, una agenda, un reproductor de música, una cámara instantánea, una computadora, ¿no? Y bueno, esa cuestión de la miniaturización, que es lo que le decía, la cuestión de la incorporación, ¿no? Cómo algo, al ser portable, deviene ya irreflexivamente así como, bueno, es que es parte de mí, ¿no? Y hay gente incluso que hasta personaliza con stickers, con carcasas sus teléfonos, ¿no? No solamente si es barato, caro, lo que sea, sino que se vuelve parte de su rutina cotidiana. Y bueno, la transición por las cámaras digitales pues sí fue como muy clara en la primera década del siglo XX, aunque ahorita van en decadencia. Si ustedes van incluso en los lugares de venta de segunda mano, pues dicen, es que ya no me llegan, o sea, ya no hay, ya no se producen tanto, o sea, sí hay una producción mínima porque hay un público a lo mejor que demanda el producto, pero la apuesta ya es mejorar, digamos, las características de estos otros dispositivos. Y el de abajo es un super fail de la industria, junto con los Google Glasses, porque todavía en 2017 lo anunciaban como la gran revelación, que eran estos espectacles, que eran unos lentes, no solo era fashion, sino que tenían esta función del grabar, y su defecto pues era que solo lo compartían con el Snapchat. Entonces, pues obviamente quien no tenía la plataforma pues no tenía ni por qué comprar esos lentes que no eran baratos. Y bueno, no estamos exentos que en el futuro, como ya es una tecnología testeada, pues ya lo vayan a incorporar para multiplataforma, ¿no? Pero bueno, también eso, o sea, cómo se acorta la distancia entre cómo se manipula incluso el dispositivo, ¿no? De las cámaras enormes, que requerían un saber técnico, porque eran prácticamente un aparato, ¿no? Que había que manejar con cierta pericia, a las otras cosas que eran domésticas, que las podía manejar el hombre de la casa, la mujer de la casa sin complicaciones, con ambas manos, a esto que es con una sola mano, y ahora con estas cosas sin manos, ¿no? Ya después, como la ciencia ficción dice, pues ahora van a ser lentes de contacto, ¿no? 2 parpadeos y ya, foto, ¿no? Entonces, y a lo mejor 3 y lo publicas. Entonces, bueno, todo eso es posible, ¿no? Ahorita está en el plano de la ficción, pero ahora estamos muy lejos. Y bueno, esa cuestión, para mí es importante eso, ¿no? De qué tan cerca del cuerpo lo tenemos y qué tan propio lo sentimos, ¿no? Y bueno, esta por si no lo sabían, la primera foto de Instagram. Entonces es un perrito, es en México, el fundador de Instagram andaba de vacaciones, todavía era una compañía en ciernes, y es la primera que se postea. A partir de ahí tenemos que, ya vimos las cifras, por segundo son tantísimas, y bueno, aquí estas gráficas, igual no se ve muy bien porque es pequeño, pero si quieren la presentación se las comparto, pero bueno, habla de que la mayor cantidad de las fotografías se generan con los aparatos móviles. Bueno, otro tanto son las que circulan, también otras son modificadas mediante aplicaciones, son en realidad pocas las que se generan con cámaras, y incluso son ligeramente mayores que las que se generan con las tabletas, aunque bueno, cada vez es mayor, aunque las tabletas están pensadas para otro tipo de interacción con el usuario. Y, un 10% de las fotografías en 2017 se estima, porque son estimaciones nada más, que se borraron.
por alguna razón. El 25% se compartieron automáticamente, un 40% ahí quedó, no se hizo nada. Y bueno, cerca de la mitad de las fotos, de todas esas, se almacenaron en diferentes servicios de nube, ¿no? Pero bueno, eso también... Ok, también establece un contraste entre el usuario promedio, sin cualidades técnicas, y el profesional, que a diferencia de los usuarios promedios, él borra el 90% en lugar del 10% y se queda solo con lo que le sirve para su trabajo, ¿no? Y al año, una persona promedio en el mundo, según esto, comparte 217 fotografías, ¿no? Habrá quien más y quien no obsesión por los selfies, o bueno. Y, ok. Es lo que, ¿cómo hablamos de ti? Nos quedan 10 minutos, ¿no? Ok. Bueno, aquí nada más como reafirmar lo que les comentaba, el proceso fotográfico en las condiciones actuales de conectividad ya no solo necesita la presencia del sujeto ante el objetivo, no solo lo genera de modo digital, que ya no es la impresión sobre una superficie fotosensible, sino una serie de datos que son procesados por una tableta digital que los convierten en un código traductible a imagen. Pero ¿qué sucede? Si uno no tiene ese código, se vuelven inaccesibles. O sea, suponiendo que como arqueólogos de lo digital, en algún momento tendríamos que pensar que hay formatos que se vuelven ilegibles y que se vuelven irrecuperables, ¿no? En otros contextos que se ha hecho esfuerzo por digitalizar la producción cultural, se han dado cuenta que después de que ya terminan de digitalizar todo, viene el problema de la migración a otro formato, porque la cuestión va avanzando tan rápido que se vuelven irrecuperables, ilegibles, además del deterioro del soporte en donde están almacenados. Bueno, ¿qué pasa con el tipo de fotografía que tenemos ahora? Bueno, es un proceso expandido, no queda en la captura, en el revelado y en la restitución dialógica de la situación, sino que ahora al estar conectada, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede hacer un objeto digital, se puede intervenir, se puede modificar, se puede convertir en otra cosa, se puede incorporar en otras narrativas, ¿no? Y puede estar relacionada entre diferentes usuarios. ¿Cuáles serían los mayores contrastes entre el modo analógico y el digital? Pues no solo es la cuestión de cómo se producen las imágenes, sino cómo circulan, que es lo que les decía, o cómo se preservan, que sería como el problema que estamos tratando de ver aquí. A nivel individual, reitero, no hay todavía una perspectiva, una cultura de respaldo o de la curación, ¿no? Y nuestras prácticas cotidianas de registro y archivación obedecen a ciertas pautas y lógicas que están ahorita apenas reconfigurándose. El hecho de que los servicios de almacenamiento sean privados condiciona mucho de esto, ¿no? También en el sentido de, bueno, a los propietarios de los servidores les conviene pensar o hacer pensar que todo estará ahí siempre disponible, pero si las políticas de uso cambian y de repente te llega un aviso en donde te dice mañana tienes que pagar una mensualidad de 500 pesos para poder acceder a todo lo que has guardado, pues o lo descargas o lo guardas o a ver qué haces, porque ellos están, digamos, en su derecho, son sus políticas de uso, ¿no? Y bueno, lo que hablaba es las operaciones tanto de respaldo diferenciadas de acumular, ¿no? Habrán visto que hay ciertos sujetos que tienen este síndrome de Diógenes y que acumulan por acumular muchísimas cosas, ¿no? Casi basura. Podemos pensar que en esta época hay quienes tienen síndrome de Diógenes digital, ¿no? Que acumulan basura digital, ¿no? También tendríamos que pensar en la dimensión del residuo, ¿no? De estos vestigios, en el sentido de qué sucede con esas imágenes, como lo que decía pues de cuáles chiles quieres, pues ahí te va la foto. O sea, ya una vez que cumplieron su función inmediata, digamos casi fática, ¿no? De ahí está, sí. Ya no hay un vínculo, a lo mejor afectivo profundo con ese registro, ¿no? ¿Qué va a suceder con él? Ya está fluyendo en los servidores del servicio que les guste. Ya no, digamos, nosotros lo podemos borrar de nuestros dispositivos, pero en algún momento, bueno, esas compañías decidirán qué hacen o qué no hacen. Y yo lo imaginaba como parches de basura, como en el océano, parches de basura plástica, pues tenemos en los servidores flotando basura digital, ¿no? Entonces, bueno, y la diferencia con la colección, ¿no? Podríamos pensar que
tendríamos que incentivar en el sentido benjaminiano esta cuestión de la colección. ¿Qué significa? ¿Cómo se inviste efectivamente un determinado objeto y se le retira de ese flujo tan constante, ¿no? Para dotarlo de una densidad mayor? Les traía aquí unos pequeños ejemplos de, digo, la fotografía no es la primera, ni la más nueva, ni la más reciente de las tecnologías de registro. Existen muchas tecnologías de la memoria. La fotografía vino a incluir la dimensión visual, digamos que emulaba pues la realidad, pero tenemos, por ejemplo, la tablilla de cera o el blog mágico de Freud, que a mí me llama mucho la atención como es incluso en diseño muy similar a las tablets, ¿no? Que hablaban de eso, de la permanente reescritura, de la no permanencia de la información que se coloca sobre ellas y que tienen digamos, destacan esta función temporal y a lo mejor transitoria de la información. Bueno, acá es una foto de uno de los servidores, de las granjas de servidores que hay que tiene Facebook, que está, o sea, hay una granja, puede caber creo que 6 granjas en cada uno de los cloud campus. Entonces son una cantidad enorme de servidores para que funcione Facebook o todas las plataformas que están asociadas, porque bueno, previamente hasta 2012 estaban en manos de Amazon. Y entonces de repente en 2014 hicieron la migración de toda la información, pero conforme se multiplica la producción de video cotidiano, ya es insostenible, entonces tienen que seguir buscando lugares donde poner esas granjas, generalmente en climas fríos para ahorrarse en calefacción, porque si esas cosas tuvieran un clima tropical estalla, ¿no? Por la cantidad de calor que genera el tráfico de información. Y esto sí lo quería destacar, ningún soporte es definitivo, ¿no? ¿Por qué? Por la parte física del soporte que se deteriora, que obliga a migrar los contenidos, pero también por la caducidad de los contenidos, ¿no? En términos micro, bueno, pasa la situación, ya no es novedad, pero en un plano de más largo plazo, cuando se vuelve algo que es difícil de codificar, ¿no? Que es difícil situar y dar sentido, ¿no? Tenemos varios fragmentos fluyendo en la red que están descontextualizados, ¿no? Y que pueden servir para un meme, pueden servir, que obviamente son resemantizados, resignificados, pero que a fin de cuentas son fragmentos, ¿no? Que están ahí. Y bueno, el fragmento puede servir para decir lo que sea, ¿no? Completamente descontextualizado de su situación de origen. Ok, respecto a las tecnologías de la memoria, bueno, se remontan a toda esta polémica con la escritura, ¿no? Que había reticencias sobre el lenguaje escrito porque se pensaba que las personas no iban a ejercitar su memoria y no iban a desarrollar las capacidades necesarias para la reflexión y tanto, cuando en realidad la misma escritura ha permitido que se transmita conocimiento desde la antigüedad. Pero bueno, hay que diferenciar que una cosa es la exteriorización de la memoria en cualquier formato, desde una servilleta con la pluma, que se llama eponemata o eponema, y el acto de restituir lo que ese objeto detona, ¿no? Que es la anamnesis. Entonces, sí diferenciar que almacenamiento no equivale a la posibilidad de restituir determinada información, que los archivos estatales o los archivos familiares o cualquier tipo de archivo que depende de cierta instancia ya muy consolidada, tiene esta idea de acumular, pero Derrida planteaba una cuestión que no es posible soslayar. Todo archivo, toda voluntad de acumular, y sobre todo acumular bajo ciertos criterios, obedece a una certeza última, que es que se va a destruir eso mismo que se está acumulando, ¿no? Bueno, él decía que el archivo trabaja contra sí mismo. Entonces, también eso, ¿no? O sea, qué tanto esta función por fotografiar, por almacenar, por guardar, no habla de que las situaciones y la vida cotidiana se nos va rapidísimo de las manos, ¿no? Nos escurre, se nos pasa. Y, ok, la cuestión de, bueno, el riesgo de la automatización y del delegamiento a todas estas apps, ¿no? Todas estas aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que podemos pensar el archivo o nuestros archivos en particular bajo estas dimensiones técnicas, políticas, incluso jurídicas, en donde ya no es tanto el Estado, como el Estado Nacional que tenía estos sistemas museísticos de preservación y tal, o estas instituciones universitarias como tal, por ejemplo aquí, que hay un espacio de cuidado, sino que ahora son las corporaciones las que establecen los criterios de qué se guarda, qué no, por cuánto tiempo, por cuál costo, ¿no?
tú quieres tener un espacio más ampliado, pues pagas la versión Plus de tu servicio y vas teniendo acceso. Y bueno, también pensar, ¿y qué tal quienes no tienen un archivo digital sobre sí, bueno, digamos flotando sobre sí en la nube? Quien no va dejando rastros ni huellas, ni está en posibilidad o en voluntad de hacerlo, ¿no? Y, ok, la cuestión de pensar el Internet como una cosa inmaterial, ¿no? Que es una cosa muy común, muy cotidiana, en donde se da por hecho que toda esa infraestructura técnica está en alguna parte, pero hay un discurso permanente de la desmaterialización, ¿no? De lo práctico, del ingreso o el acceso desde todos los lugares, de la omnipresencia, cuando en realidad es algo más condicionado y que merece mayor reflexión. Bueno, aquí les traigo, pero no se ve, no se reproduce. Ah, no sé. Bueno, es una obra que se llama Perico Kun, que habla de un escenario distópico en donde hay arqueología digital en el sentido de restituir lo que fue del mundo, porque pues es una fantasía post-apocalíptica en donde todo colapsó, ¿no? Y entonces hay alguien que hay un departamento de excavación, otro de análisis y otro de archivamiento, ¿no? Pero bueno, les va ayudando a descubrir cómo se fregó el mundo. La otra, bueno, supongo voy a ver un Black Mirror, que tiene bastantes capítulos que hablan de eso, ¿no? De cómo las compañías ofrecen servicios muy prácticos, pero a la vez que ponen en cierta tela de juicio nuestra individual y nuestra agencia como sujetos, nuestra autonomía. Y bueno, ese último me parece a la vez lindo, pero a la vez muy siniestro. No sé si lo vieron, el de San Junípero, donde hay una simulación permanente, ¿no? Se puede ver en varios niveles. Aquí lo que me interesaba destacar, bueno, tanto los servidores de información, en donde nuestras vidas y nuestras existencias pues pueden ser almacenadas, o por otra parte, como lo que les decía, la gente siempre, hay ciertas personas que viven permanentemente en el performance y el performance termina comiéndose pues la propia existencia. Y bueno, esto sería como redundar en lo que ya les comenté, y pues yo les agradezco por su escucha y su presencia. Pues muchas gracias por esta tan interesante exposición.